Primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que tiene por tema afecciones cardiorrespiratorias. El docente que impartirá la presente sesión es Sergio Galvis, quien es médico veterinario, zootecnista de la UPTC, tiene una especialización en medicina interna de caninos y felinos en la UPTC, diplomado en ecografía de pequeños animales en la Universidad La Salle, máster en ciencias veterinarias en la UPTC, máster en ciencias veterinarias en la UPTC, profundización en cardiología, miembro de la International Veterinary Ultrasound Society IVUSS, miembro del Grupo Latinoamericano de Investigación Cardiovascular Veterinaria GLICAV, miembro de la Sociedad de Cardiólogos Veterinarios de Latinoamérica y miembro de EcoVetCol. A continuación, vamos a dar inicio a una presentación del docente. Una vez que esta termine, se realizará una ronda de preguntas y al final de la sesión vamos a realizar un sorteo que será por una beca financiada 100% por Virtualis para el curso Afecciones Cardiorrespiratorias, el cual se dictará los días 14 y 16 de este mes y del que Sergio será docente. Los requisitos para poder obtener esta beca es que se debe ser estudiante de cuarto año en adelante de la carrera de medicina veterinaria o, en su defecto, poseer el título de médico veterinario. Además, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final de este webinar y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Esperando que haya quedado todo claro, les dejo ahora con el docente y su exposición. Te doy la palabra, Sergio. Pamela, buenas noches, muchas gracias, colegas, amigos, qué gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo algo de los casos que hemos podido desarrollar en nuestra práctica diaria. Gracias por su tiempo, espero que sea ameno para ustedes y vamos a dar comienzo a esta charla sobre si es cardíaco o respiratorio. Entonces, vamos a tratar con esta charla de enfocarnos un poco más en qué tips podemos tener para poder evaluar si un paciente que llega a nuestra consulta, a nuestra clínica, tiene una afección cardíaca o una afección respiratoria. Mi nombre es Sergio Galvis, como decía Pamela, tengo una maestría, una especialización en medicina interna de caninos y felinos de la UPTC, un diplomado de la Universidad de La Salle en ecografía de pequeños animales, y todos mis estudios los he enfocado específicamente en ecografía y en cardiología. Mi trabajo lo desarrollo en Boyacá. Boyacá es un departamento de Colombia. Yo no tengo clínica propia, hago referencia y visito múltiples clínicas alrededor del departamento en ciudades principales. Y también trabajo con laboratorios y con otros colegas que hacen imágenes también de manera más específica. Entonces hoy lo que quiero es que veamos un poco más a detalle y tratemos de entender cómo se comporta este corazón dador de vida, cómo se comportan los flujos y también cuál es la interacción de esto cardiorrespiratorio, cómo funciona ese oxígeno también y esos pulmones. Entonces, nuestra clínica lo basamos en esto, en el paciente. Pacientes que pueden llegar como los siguientes que les voy a mostrar. Un jadeo o una injuria respiratoria. Este paciente que es muy marcado el estrés expiratorio. Pacientes con tos.
y distintos tipos de tos. Sí. Esa respiración. Y los gatos. Tenemos un esfuerzo expiratorio también. O gatos con tos. Y viene la pregunta, ¿es cardíaco o respiratorio? Y tenemos que entrar con nuestras herramientas para poder llegar a, a desarrollar este caso y a saber si es cardíaco o respiratorio. La primera es escuchar. Tenemos que escuchar la anamnesis de ese paciente y tenemos que escuchar auscultando. Entonces, tenemos que familiarizarnos con los dos primeros sonidos que vienen a continuación, que es un corazón de un perro normal y luego un corazón de un gato normal. Un fonocardiograma con sonidos S1, S2. Y en gato. Que el sonido del gato va un poco más rápido y eso hace parecer que el tiempo de diástole no fuera tan largo, pero tiene el tiempo de diástole adecuado como tal. Entonces tenemos que acostumbrarnos a este tipo de sonidos normales para que cuando escuchemos este tipo de sonidos anormales podamos identificarlos con más asertivamente. Vemos que estos dos eran soplos sistólicos regurgitativos en pacientes que tenían insuficiencias de válvulas atrioventriculares. Y a pesar de que tenían la misma patología, el soplo no se escucha igual. Entonces el soplo solo va a ser un indicador de la posible patología que tiene, que vamos a tener que desarrollarlo con otras técnicas. Y también podemos escuchar soplos eyectivos. Soplos que son sugerentes a estenosis, bien sea estenosis pulmonar, estenosis aórtica. Y entonces la presencia del soplo nos va a poder ubicar en que es muy posible que este paciente sí verdaderamente sea un cardiópata, pero el hecho de no tener el soplo, desgraciadamente, no quiere decir que no sea cardiópata, simplemente pues nos saca un poco de esa línea de confort de que tenemos un soplo, entonces, bueno, este paciente ya sabemos que tiene algún tipo de afección cardíaca, pero bueno, pues vamos a revisar más a profundidad cómo podemos llegar a saber si es cardiópata o si es respiratorio. Seguimos con el examen clínico. Un paciente
con un abdomen bastante grande, abultado, una pobre condición corporal. Este era un cachorro de 3 meses, el más pequeño de la camada. Lo auscultamos, soplo sistólico regurgitativo 5 de 6. Hicimos en el examen clínico, al ver su abdomen distendido así, sospechábamos de una patología de corazón derecho. Entonces hacemos una revisión del pulso yugular y vemos que efectivamente tenemos un pulso yugular positivo, que si hiciéramos presión en la región de su hígado sería mucho más marcado, un reflejo hepatoyugular. También lo vemos como ingurgitación yugular. La radiografía, que es una de las técnicas por las cuales a mí más me llegan pacientes referidos, por el índice cardiovertebral, que nos puede mostrar que hay corazones que superan los valores establecidos y son corazones que no caben en ese tórax. Pero yo necesito ver más allá, necesito ponerle un nombre y un apellido a estas enfermedades. Entonces, para mí, el gold estándar para mi diagnóstico ha sido el ecógrafo, el ultrasonido. Y puede ser un ultrasonido básico, un ultrasonido intermedio o como el de la derecha, una estación de trabajo 4D, bueno, no importa. Estas valoraciones no se escribieron con el equipo más costoso. Incluso podemos llegar a desarrollarlos con equipo de bolsillo que han puesto al alcance de nuestras manos valoraciones rápidas con imágenes muy diagnósticas y con los cuales podemos desarrollar protocolos como el TFAST, que es una valoración rápida del tórax, ecografía pulmonar, protocolo BedBlue y un protocolo Roche para evaluar el corazón rápidamente. Entonces vamos a hablar un poco de este BedBlue. ¿Qué es el BedBlue? El BedBlue es un protocolo descrito en medicina humana y uno de los médicos que lo ha extrapolado mejor a medicina veterinaria ha sido el doctor Greg Lisiandro en su texto, y es una evaluación del tórax en 9 puntos principales, tomando el tórax caudal, los lóbulos caudales, lóbulos periliares, mediales y craneales, como haciendo una coma, un signo de Nike, ¿no? Y hacemos lo mismo en el otro hemitórax. Entonces tenemos acá caudal, periliar, medial, craneal. Entonces tenemos 4 en el derecho, 4 en el izquierdo, y el último que hacemos es una ventana hepatodiafragmática. Entonces, ¿qué vamos a ver en esas evaluaciones? Vamos a revisar este tipo de imágenes. Esta es una imagen de pulmón, donde queremos ver esa línea hiperecogénica primaria que vemos acá, que es la línea pleural, la interfaz de la pleura, y donde vemos el deslizamiento pleural y múltiples líneas hiperecogénicas que se repiten, líneas de reverberación que son líneas por gas, por aire. Eso es un pulmón sano si tiene el deslizamiento pleural. Si no tiene deslizamiento pleural, ya vamos a ver que puede ser un neumotórax. Por su contraparte, esta evaluación en una zona pulmonar caudal izquierda, donde solo vemos cortinas hiperecogénicas que no nos permiten ver esas líneas A, esas líneas transversales, y estas se llaman líneas B o cohetes pulmonares y nos indican una ocupación de ese parénquima pulmonar, ocupación con líquido por un edema, ocupación por trauma, ocupación de moco en una bronconeumonía, solo como ejemplos. ¿Y cuál es la idea? Entonces tenemos que llevar este pulmón húmedo que vemos a la derecha, donde son incontables o infinitas las líneas B, tanto que nos genera esa cortina que veíamos antes, y hacer que el tratamiento lo lleve progresivamente a hacer este tipo de pulmón que veíamos en la primera imagen, un pulmón seco, un pulmón normal. Ese es nuestro objetivo.
Además de ver estas líneas, de estos cohetes pulmonares, podemos ver otro tipo de imágenes, otros patrones. Entonces, como el patrón de fragmentación, de consolidación pulmonar, un patrón, este es bien importante, que es un patrón nodular, que es el patrón que vamos a ver cuando hay una metástasis pulmonar, y son muchos. Adelante les voy a mostrar una imagen. Podemos ver un nódulo suelto, como en este caso, y bueno, lo vamos a monitorear en el tiempo, pero si ya vemos múltiples nódulos, es un indicador muy alto de que puede haber una metástasis pulmonar. Entonces vemos acá múltiples cohetes pulmonares, algo de líquido libre. Y en esta siguiente imagen vemos el patrón típico multinodular de múltiples tamaños y formas, compatible con metástasis pulmonar. Si hacen una placa de rayos X de este paciente, van a ver esa misma patrón multinodular radioopaco. Entonces es un abordaje rápido a ese paciente que encontramos una masa en un abdomen, en algún lugar, y respira mal. Podemos encontrar esto y podemos ubicarlo, y que posiblemente sea una metástasis pulmonar. El libro del doctor Lisiandro entonces nos trae una tabla con la cual podemos desarrollar estos hallazgos que tenemos en la ecografía pulmonar, donde nos dice, por ejemplo, en la mitad, cohetes pulmonares, líneas B. Si es un paciente traumatizado, nos lleva a que puede ser una contusión pulmonar, y ya tenemos un diagnóstico ahí. Pero si el paciente no fue traumatizado, nos pregunta dónde está la mayor cantidad de líneas B. ¿Son dorsales, son mixtas, son ventrales? Y dependiendo de eso, nos da unas opciones. Acá era lo que les hablaba de líneas A relativamente normales, pero si no tiene signo de deslizamiento, de una vez nos lleva a pensar a que es un neumotórax. Este es el libro, muy recomendado para que le den un ojo. La idea de esto entonces es que podamos hacer un reporte diagnóstico de qué encontramos. En este caso, yo lo describo así. Este es un ejemplo de cómo yo lo describo: lóbulos izquierdos, los caudales, si vemos acá, eran los más comprometidos junto con los periliares, y en el tiempo es un examen que podemos repetir con el tratamiento y ver que estas líneas B, estos cohetes pulmonares, tienden con el buen tratamiento a desaparecer, si hacemos el tratamiento adecuado para la patología adecuada, y podamos llevar ese informe a 0 en todos, 0 líneas B. ¿Y qué pasa cuando el problema es cardíaco? Entonces vamos a centrarnos en el corazón. Este corazón, que ya lo conocemos así, necesitamos conocerlo internamente. Estas animaciones yo las encontré en el libro de Cardiología 3D de Pequeños Animales de Editorial Servet. Súper recomendado, muy bueno para entender un poco más de ese corazón y para poder explicarlo a los propietarios. Entonces, esto lo vamos a profundizar un poco más en el módulo de ecocardiografía, pero la idea es poder entender este corazón como que aquí hay un corazón derecho que tiene un atrio derecho, un ventrículo derecho, y está separado por una válvula tricúspide que permite solo el paso de la sangre en sentido ventricular. Separando el corazón derecho del izquierdo, tenemos el septo interventricular y el corazón izquierdo formado por atrio izquierdo, un ventrículo izquierdo con una compuerta que se llama la válvula mitral y permite solo el paso de la sangre en sentido ventricular para que se vaya por la aorta. Y si lo vemos en la ecocardiografía, vamos a aprender a identificar esas mismas partes de la manera más fácil posible para poder evaluar un corazón estructuralmente, funcionalmente y en cuanto a tamaño y estructuras anexas, normales o anormales. Estas evaluaciones, como lo veremos en el módulo de ecocardiografía, se pueden hacer en pie o se pueden hacer en decúbito lateral, bien sea derecha o izquierda, para tomar unas adecuadas vistas longitudinales y transversales que nos permitan pues evaluar las patologías comparando nuestras imágenes con imágenes descritas en libros o de otros colegas. Entonces, si comparamos, podemos ver que sí tienen
cierto parecido. Podemos ver los atrios, podemos ver los ventrículos, podemos ver las válvulas. Sí, cierto. Y el eje corto, el muy famoso champiñón, hongo, para evaluar contractilidad, para evaluar tamaño de cámaras también, bueno, muchas cosas. Vamos a verlo entonces en casos. Vamos a ver, por ejemplo, a Mateo. Mateo, un French Poodle, que llega con una tos de ganso, y hacemos la ecocardiografía y observamos donde dice VMS, válvula mitral septal, y vemos que es gruesa y que no cierra perfectamente con la válvula libre, y que si comparamos el atrio derecho, que es este, con el atrio izquierdo, que es este, vemos que ese atrio se ve subjetivamente más grande y el ventrículo también. Como les digo, ya profundizaremos en eso. Hacemos una medida comparativa entre la aorta y el atrio izquierdo, y esta medida no debe ser mayor a 1.6, no tiene una unidad de medida porque es una relación. Y en Mateo está en 2.33. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que efectivamente este atrio comparado con esta aorta está grande, y este atrio está comprimiendo el bronquio primario izquierdo, y Mateo tiene tos por ese atrio, y Mateo puede llegar a desarrollar un edema pulmonar cardiogénico, una insuficiencia cardíaca congestiva por la degeneración valvular mitral que tiene. Entonces, ya llegamos a decir que este paciente efectivamente es cardíaco. Vemos su radiografía, índice cardiovertebral superalterado. Este es otro paciente. Podemos ver cómo respira jadeante, mal. No ha hecho ejercicio, está dinámico. El estándar es que son adinámicos, jadean, no comen. Y esta es la ecocardiografía rápida que hacemos en él. Y podemos observar, si lo comparamos con la animación de la derecha, que ese atrio derecho y el ventrículo derecho están supremamente grandes. El corazón izquierdo acá debe ser más grande, el ventrículo debe ser más grande que el ventrículo derecho. Y aquí está totalmente alterado, eso está inversamente la proporción. Entonces, podemos decir que hay una cardiomegalia derecha, que hay una válvula acá que está fallando. Bueno, hacemos todo el estudio. Además, algo muy significativo es que tenemos líquido libre alrededor de ese corazón, pero es efusión pleural. Hacemos el eje corto. Y vemos que ese hongo prácticamente ha desaparecido. Está aplastado por la sobrecarga de volumen que tiene el corazón derecho. Entonces tenemos un diagnóstico de que efectivamente es un paciente cardiópata, que tenemos que hacer un drenaje pleural y que tenemos que tratar a este paciente pues con diuréticos, vasodilatadores, etc. Tomás es un paciente que llega a consulta caminando, adinámico, con un abdomen un tanto pendulante, grande, anoréxico, baja condición corporal, y esta es la ecocardiografía de su corazón. Un corazón perezoso, paredes delgadas. Vemos en esta zona presencia de cohetes pulmonares, líneas B. Entonces el pulmón también está sufriendo por esta patología que tiene Tomás. Hacemos un eje corto y vemos que es un corazón que prácticamente no se contrae, no eyecta. Abajo a la derecha vemos algo que dice FS, es la fracción de acortamiento. Lo veamos esto a profundidad. Vamos a ver que una fracción de acortamiento debe estar aproximadamente entre 28 y 44%. Y Tomás tiene poco menos de 7. Y entró caminando a la consulta. Entonces, Tomás necesita hospitalización, inotrópico, diurético. Bruno cuando llega a la consulta es un paciente que demuestra dolor, llega a la consulta porque piensan que le duele, tiene algún accidente intestinal, porque demuestra dolor abdominal.
y hacemos una imagen subsifoidea y observamos que el corazón tiene una efusión. Entonces, tenemos el diagnóstico, ese paciente es cardiópata. Lo que tenía en su abdomen era secundario, ese líquido era secundario, que tenía un taponamiento cardíaco por efusión pericárdica. Lulú, otra cardiópata, vive en clima cálido, presencia de erliquiosis. Corazón de Lulú. Lulú respira mal. Ese soplo que escuchamos en el fonocardiograma anterior lo vemos en la ecocardiografía y encontramos este mosaico de colores, se llama eso. Efectivamente tiene una insuficiencia en esa válvula mitral. Pero sumado a eso, vemos su válvula insuficiente acá, pero vemos que hay líquido libre alrededor del corazón. Hay una efusión. Entonces, tomamos decisiones. ¿Cardiópata? Sí. ¿Diurético? Aún no. Daiki tenía una deficiencia respiratoria marcada, adinamia, anorexia. Hacemos el abordaje a su tórax para ver por qué tiene esa deficiencia respiratoria y encontramos esto. Entonces, esto es parte del FAS de tórax, ¿no? Estamos viendo eso que se ve con sombras. Acá son sus costillas y esto es líquido y este es su corazón. Entonces tenemos una efusión pleural. Tenemos que hacer una toracocéntesis para drenar ese líquido. Podemos ver acá ingresa la aguja. Es un procedimiento de cogueado. Todos los drenajes que yo hago y los que hacemos deberían ser ecogueados para poder ver que estamos drenando pues de la mayor zona donde tenemos la mayor cantidad de líquido, que sea seguro el drenaje. Recuperamos todas estas muestras de la efusión. Siempre tomamos muestras limpias en tubos para enviar al laboratorio y saber pues qué tipo de trasudado es. Y este es su corazón después de ese drenaje. Pero Daiki también tenía un soplo. Y también nos muestra ese mosaico de colores. Entonces, pues, hicimos un fonocardiograma. Así podemos evaluar globalmente la insuficiencia que tenía esa válvula tricúspide. Entonces, Daiki, después de su drenaje, pueden ver que las respiraciones, obviamente está algo sedado, pero sus respiraciones son profundas, ya no son superficiales. Y acá está, ya despierta después del drenaje. Pueden ver que sí es después porque está rasurada. Beto, esta es la imagen más cercana que encontré al amigo Beto. Beto es un paciente que llega con baja condición corporal, taquipnea, anorexia, algunos problemas de piel, más marcados en nariz y en cola. Y hacemos el abordaje ecográfico y vemos esto. Esta es una vista en eje corto hacia la base de los músculos papilares del ventrículo izquierdo, vista del champiñón, del hongo, y observen cómo se comporta. Esto es cuando vemos ecográficamente, ecocardiográficamente, las arritmias. Tenía una taquicardia ventricular. Hacemos el tratamiento de Beto. Este era el electro formal de Beto, con tratamiento con unos lidocaína, bolos de lidocaína. Trata de tener algunos puntos sinusales, pero la mayoría pues son
trazados pues aberrantes, ¿no? Ventriculares complejos. Hacemos todo el diagnóstico, hacemos una toma de troponinas, efectivamente por el anamnesis y por todo el estudio, Beto nos da positivo a una miocarditis. Tratamos esa miocarditis y Beto puede volver a tener un ritmo sinusal. Tiene algunas extrasístoles, pero la mayoría de complejos ya no son ventriculares aberrantes, son ritmo sinusal. Gatos. Gatos son bien interesantes también. Tenemos entonces Mai, es un gato que llega respirando a boca abierta. Si vemos ahí, ya tratan de aparecer algunos cohetes pulmonares acá hacia el campo derecho del transductor. Pero lo llamativo en May es el músculo cardíaco, cómo está hipertrofiado. ¿Sí? Ahí era un gato con una cardiomiopatía hipertrófica. Hacemos un eje corto. Vemos cómo esos músculos papilares se tocan, el grosor del septo y de la pared libre. Tenemos múltiples cohetes pulmonares. Hay edema pulmonar, tenemos líquido libre, hay efusión pleural por esa cardiomiopatía hipertrófica. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando el problema es respiratorio? No es netamente del corazón. Pacientes pueden llegar respirando así. Y podemos decir, bueno, respira muy similar a los anteriores. Es lo complicado del asunto. Llegan tanto cardiópatas como pacientes con una deficiencia respiratoria como tal, pueden llegar con signología muy similar, si no igual. Hacemos el abordaje ecográfico del tórax y vemos el corazón, que relativamente respeta unos tamaños adecuados, pero lo vemos secuestrado por un parénquima pulmonar de apariencia hepatizada y sugerente neoplásico. El propietario y el clínico tratante deciden hacer un abordaje quirúrgico y esto es lo que encuentran, ¿no? Una masa muy invasiva y pues el paciente no sobrevive. Nico es un pastor alemán de edad avanzada, geronte, que llega respirando mal, tenía una masa en un riñón, una masa normal en un riñón, y cuando hacemos el faz de tórax evidenciamos todo este patrón multinodular que nos sugiere una metástasis. Hacen placa de rayos X y efectivamente tiene patrones metastásicos. Entonces, revisión por oncología. Así se veían los nódulos de Nico cuando se fue. Natasha es una labrador que llega a dinámica con abdomen abultado, respirando mal. Hacemos el abordaje al abdomen, líquido libre, hacemos el abordaje al tórax y evidenciamos esto. Líquido libre en tórax, un corazón que no aparentaba tener la culpa, y si vemos acá se ve una parte de pulmón de apariencia rugosa, hepatizada. Funcionamos, drenamos abdomen, drenamos tórax y esto es lo que obtenemos. Esos trasudados modificados de tipo sanguinolento son muy sugerentes neoplásicos. Eso fue lo que salió del tórax y el más claro fue el que salió de abdomen. Y sobreviven con estas cantidades de líquido por mucho tiempo, son fuertes. Este es otro caso interesante. Ella llega para una ecografía abdominal porque ha tenido algo de flujo vulvar y ha dejado de comer normalmente. Entonces sospechan que tenga una colecta uterina. Hacemos el abordaje abdominal y en la ventana hepatodiafragmática evidenciamos esto.
donde están las flechas, vemos unas estructuras adelante de la línea diafragmática concordantes con aparente intestino. Y efectivamente se ve como intestino, es intestino. Pero ella llegó porque se sospecha de la colecta uterina, del piómetro. Y podemos ver que ahí está el corazón y al lado del corazón había asas de intestino. Esa era la auscultación del corazón en el tórax izquierdo y vean que en el derecho no se escuchaba nada. Taquicardia, un abordaje electrocardiográfico rápido con una Lightcore. Y vamos al abdomen y efectivamente sí tenía una colecta. Hallazgos incidentales. Eros. Eros era un sabueso colombiano de 3 meses. Llega respirando mal, jadeo, disnea, mucosas cianóticas. Y a este punto pues ya vemos que tiene una cortina hiperecogénica ahí, ¿no? Entonces, múltiples líneas B, múltiples cohetes pulmonares. Evaluamos su pulmón, está muy comprometido, hay mucha ocupación, pero su corazón no es el culpable, no evidencia tener la culpa de este corazón. Estructuralmente y funcionalmente sus flujos son adecuados, no tiene soplos. La anamnesis de él, hemoparásitos. Entonces, respiratorio, ocupación pulmonar, sin antecedentes de neumonías ni traumas, nada. Y pacientes que nos hacen pensar un poco más allá, como el caso de Marco. Marco es un paciente que llega a valoración cardiológica porque ha tenido crisis respiratorias. Se piensa que pueda tener una hipertensión pulmonar. Marco ha tenido cirugía para hacer corrección de estenosis de narinas, de paladar elongado, todo el síndrome brachiocefálico lo tenía Marco. Entonces, le hacemos la valoración ecocardiográfica en decúbito lateral derecho, hacemos las vistas y perfecto, pero cuando lo vamos a voltear para hacer la decúbito lateral izquierdo, Marco entra en crisis. Entonces, a Marco es necesario sedarlo, yo pido que se le cede, que se le ponga oxígeno, que se broncodilate y bueno, esperamos a ver que pase su crisis respiratoria. Ahí estaba Marco sedado, ya se le había quitado el oxígeno. Y bueno, dije, esperamos a que se levante Marco y vemos entonces cómo se comporta. Tuvo siempre una saturación por encima de 90-96, entonces la posibilidad de que fuera fibrosis pulmonar o algo así no estaba muy presente. Marco se levanta y este es Marco. Entonces, Marco, el perro más sano del mundo en ese momento, dicen que le da las crisis cuando ve a la dueña. Digo, bueno, llamemos a la dueña y que venga. Llega la dueña y Marco como si nada. Llega otro perro, otro bulldog y Marco quiere pelear con él y no pasa nada. Entonces no era una descarga adrenérgica. Y nos obliga a ver que estas crisis como tal, que no aparentaban tener que ver con el corazón, ni con una incompetencia como tal para hacer un intercambio gaseoso, tomo la historia clínica y veo qué fue lo diferente que se hizo del día anterior que tuvo la crisis al día de hoy cuando yo lo veo que tuvo la crisis. Y lo único distinto que yo hice fue broncodilatar. Entonces vemos que toda la clínica se desarrollaba en que Marco, además de tener el síndrome brachiocefálico, era un perro asmático. Y uno ve, pues, eso más seguido en gatos, no tanto en perros. Entonces, bueno, se broncodilata Marco, se va con su inhalador para la casa y es el punto que Marco solo vuelve a comprar comida. Su familia ya sabe cómo manejarlo y bueno, enseñanzas. Gatos. Gatos que tosen. Los gatos no tosen por el corazón. Bueno, si tienen su corazón dañadito, eso no los hace toser. Tienen una configuración anatómica distinta a la de los perros.
este gato puede toser porque tenga asma felino. Es lo más probable. O a veces cuando se les atoran bolas de pelo, pero cuando se vuelve un micrónico va a ser asma felino. Una placa de rayos X nos puede mostrar que efectivamente en los campos pulmonares eso, se mantienen hiperinsuflados. Gatitos que llegan respirando de esta manera. Estrés respiratorio. Tratan de sacar algo del tórax, como Lionel, que era el gatito anterior. Y vemos que lo que Lionel trataba de sacar con su respiración era esa cantidad de líquido que tiene secuestrado su corazón. Una frecuencia cardíaca de un gato es más alta que la de un perro, pero ese corazón está loco tratando de salvar a Lionel. Entonces, tiene una efusión en el tórax, tenemos que ingresar a solucionar esa efusión. Tenemos que hacer un drenaje pleural. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo ingresa la aguja. Y ese es el tipo de líquido que sacamos del tórax de Lionel. Ya se pueden dar ustedes ideas, PIB, bueno, los exámenes nos dirán. Él era PIB. Vean cómo se comporta el corazón de Lionel luego del drenaje. Ya no está secuestrado, ya puede tener un tiempo de diástole más adecuado. Entonces no era culpa del corazón. De efusión pleural. Y tenemos otras herramientas que nos ayudan tanto al diagnóstico como a la evolución de este paciente. Quiero que hablemos un poco rápido de lo que es las ayudas como la gasometría. Para mí la cardiología y el cardiorrespiratorio ha sido uno antes y después de la gasometría. ¿Por qué? Porque me ha ayudado a entender mucho mejor este circuito cardiopulmonar cerrado, cardiorrespiratorio cerrado, donde tenemos, como veíamos, un corazón izquierdo, ¿sí?, y un corazón derecho, y cómo se manejan con los tejidos, con los capilares pulmonares. Lo vamos a ver más a profundidad en el curso. Pero la idea es que podamos saber un resumen. A nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. Y eso está dado por 100 milímetros de oxígeno, 40 de CO2, 47 de agua y 573 de nitrógeno. A nivel del mar, ¿sí? Y esto va a haber un intercambio entre este alveolo y este capilar. Yo no vivo a nivel del mar, yo vivo un poco más alto, 2.642 metros a la altura de Bogotá. Yo vivo como a 2.700 casi. Ah, no, mentiras, 2.580. Sí. Pero acá tenemos 560 milímetros de mercurio. O sea, esto baja un poco. Baja el nitrógeno, baja el oxígeno un poco, porque estamos a mayor altura. ¿Qué espero yo encontrar en mis pacientes acá? Que al hacer este intercambio de oxígeno que ingresa al capilar arterial y a la sangre arterial, yo espero encontrar 62 milímetros de mercurio aproximadamente de oxígeno cuando hago un abordaje arterial. Acá tenemos la explicación de cómo se da el intercambio del oxígeno y del CO2. El oxígeno está en mayor presión en el alveolo, por eso pasa al capilar donde la sangre viene pobre en oxígeno, la sangre venosa, y la convierte en sangre arterial con un aporte de oxígeno mucho mayor. Acá aparece 95 porque esto está a nivel del mar, ¿sí? Pero acá, como les digo, yo espero alrededor de 60. Intercambio entre el alveolo, el capilar, viene presión venosa, pobre en oxígeno, 30 milímetros de mercurio, viene del punto donde tenemos mayor presión, que es el alveolo, hay más oxígeno, pasa al capilar y lo enriquece hasta tener estos 62 milímetros de mercurio, contrario a lo que pasa con el CO2, que está ya mucho más concentrado en esta sangre venosa y lo que va a hacer es salir al alveolo. Intercambio de gases. ¿A qué nos lleva esto? Que tenemos algo que se llama la relación ventilación-perfusión, que normalmente debe estar entre 0,8 y 1 aproximadamente. Más adelante vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, si lo normal que tenemos es que los gases pueden hacer su intercambio, puede entrar oxígeno y puede salir CO2, vamos a tener algunas alteraciones cuando, digamos, el capilar tiene un trombo acá. Entonces, no puede haber el intercambio gaseoso adecuado,
o cuando el alveolo está obliterado por algo, ocupación de ese alveolo o ese alveolo ha colapsado. Ya vamos a ver por qué puede colapsar. O las dos, alveolo incompetente, capilar incompetente. Entonces aquí tenemos los ejemplos. Normal, como pasa ese oxígeno a llegar a lograr esos 62 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si uno de estos alveolos está colapsado? Entonces nos disminuye ese aporte, ya no tenemos el aporte de este alveolo, o si este capilar está ocupada, no está funcionando. Entonces, las patologías con alteraciones de ventilación-perfusión, las que generan un mayor índice de ventilación-perfusión, pueden ser el enfisema, el tromboembolismo pulmonar, pero las que normalmente tenemos en nuestra clínica diaria pueden ser las que generan un menor BQ, ¿sí? Una menor relación ventilación-perfusión, como edema pulmonar cardiogénico, contusión pulmonar, bronquitis, neumonía, asma. Algo importante que quiero hacer una parte y tener en cuenta y es cuando oxigenamos de más. ¿Qué sucede con el nitrógeno en este alveolo? El nitrógeno es el encargado de mantener la estructura de ese alveolo adecuadamente abierto, ¿sí? Es como la carcasa, la pared que mantiene el alveolo estructuralmente intacto. Cuando nosotros hacemos un aporte de oxígeno muy alto, tener en cuenta, bueno, los niveles recomendados, el nitrógeno disminuye y se puede producir una desnitrogenización del aire alveolar con un consecuente colapso alveolar. Ese alveolo puede colapsar por exceso de oxígeno. Entonces tengamos en cuenta las recomendaciones que nos dan, en este caso el doctor Otero nos recomienda un flujo de 50 a 100 ml kilo minuto para mantener una fracción de inspirada de oxígeno del 40%. Esta tabla, que es del Manual de Enfermedades Respiratorias en Animales de Compañía, nos dice o nos ubica en una fracción inspirada de oxígeno modificada según el método de aporte de oxígeno que nosotros tenemos. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque el gasómetro nos va a pedir cuál es la FIS2. Entonces, el aire ambiente normal tiene una fracción inspirada de oxígeno de 21%. Pero si le tenemos un catéter nasal, entonces vamos a tener que modificarla según lo que dice acá. Entonces, aproximadamente podemos poner el gasómetro, si ha sido un buen aporte, un 50%, un 40%. Y ya nos podemos guiar en esta tabla para que las medidas nos den adecuadas, porque si al gasómetro a un paciente que estamos oxigenando con cánula o entubado, le decimos que la FIO2 es del 21%, todos los valores nos van a dar alterados, porque nos va a decir que tiene exceso de oxígeno tenaz. Además, en esta tabla podemos ver que el más eficiente es el aporte por catéter nasal, porque mire, utilizamos entre 1 o 8 litros por minuto, mientras que los demás métodos de oxigenación, como la jaula, nos piden enriquecedor de oxígeno, o la presión positiva nos pide de 10 a 18 litros por minuto. Entonces, vamos a ver a esta Cocker que llega con este distrés respiratorio, que hacemos su ecografía torácica y vemos múltiples líneas B, incontables, ocupación pulmonar, tiene un soplo, tiene enfermedad valvular degenerativa mitral, atriomegalia izquierda, hacemos la primera gasometría y vemos que la presión parcial de oxígeno, la cual yo espero acá donde yo vivo, sea de 60 aproximadamente, está en poco menos de 30, 29,9. Y abajo al final de la pantalla vemos SO2, que es una saturación de oxígeno estimada del 53%. Entonces está muy bajo. Hacemos el tratamiento, entonces aporte de oxígeno, catéter nasal, diurético, en este caso que está en insuficiencia cardíaca congestiva, yo utilizo intravenoso, furosemida 1 miligramo kilo hora por 8 horas y voy reevaluando. Un vasodilatador mixto, Imovendan y un IECA. Y cuando evaluamos al otro día, ya tenemos en la gasometría una presión parcial de oxígeno de un poco más de 40 milímetros de mercurio. Entonces vamos bien, una
saturación, aunque aún es deficiente, hemos evolucionado adecuadamente, una saturación estimada de 81%. Y seguimos con el tratamiento y al siguiente día ya tenemos una presión parcial de oxígeno del 66%, ya es más que suficiente, con una saturación de oxígeno estimada del 94%, casi 95%. ¿Y eso en qué se va a ver reflejado? En esta paciente, que ya no jadea, que ya no respira mal, que ha empezado a comer y que su homeostasis ha sido restablecida. Lo más adecuadamente. Evaluamos sus pulmones, ya no vemos toda esa cantidad de cohetes pulmonares, no vemos líneas B. Es un pulmón, se ve una, dos líneas B, eso lo podemos ver en un paciente sin que sea patológico. Entonces fue un caso totalmente exitoso. Otras ayudas diagnósticas que podemos utilizar para estas patologías respiratorias pueden ser broncoscopías. En este caso vemos un colapso traqueal. Vean cómo se va cerrando la tráquea, cómo el techo de la tráquea cae. Broncoscopias y lavados bronquioalveolares y sus hallazgos, sus posibles correlaciones clínicas. Hallazgos de laboratorio, histoplasmosis en este caso. Imagenología, arco en C, radiología en tiempo real. Podemos ver acá cómo colapsa la tráquea a la entrada del tórax. Más visible en este caso. Y algunas de las soluciones planteadas para estos colapsos traqueales, en este caso un stent traqueal implantado por fluoroscopía. Hay opiniones entre los cirujanos, pero esto ya es más de cirujano, el que pone el stent, el que no, hay algunas cirugías con anillos externos, bueno, eso ya depende del cirujano, depende del tipo de colapso y cómo esté comprometiendo pues la vida del paciente, ¿no? Podemos ver cómo van a abrir el stent y ahí queda el stent abierto. Nos dicen que el stent se mueve, que bueno, el costo, ya eso depende mucho de propietario, cirujano y clínico tratante. Y bueno, a este punto ya podemos saber si estas patologías vienen del corazón o vienen del pulmón. Podemos estar un poco más ubicados en el diagnóstico. Saber que si es una patología cardíaca, debemos muy posiblemente tratarla con oxígeno, diuréticos, dietas, vasodilatadores, inotrópicos, antiarrítmicos. Digo muy posiblemente porque tal vez tengamos que dar algunos sí y otros no. Digamos, si no evidenciamos una arritmia al electro, pues no vamos a dar antiarrítmicos. ¿Sí? Cosas así. No tenemos un protocolo de tratamiento establecido para todos los pacientes porque todos los pacientes no son iguales. Y en dado caso que sean pacientes de patologías respiratorias, dependiendo de su patología, oxígeno, también diurético, corticoide, antitusígenos, expectorantes, controlar la causa detonante. Aquí una tabla de tratamientos para una enfermedad que también es compleja, que es la fibrosis pulmonar idiopática canina. Entonces podemos ver cómo tenemos varias opciones de tratamiento y sus efectos secundarios. Bueno, y recordemos que una aproximación diagnóstica rápida nunca va a reemplazar la valoración cardiológica y neumológica especializada. Por esta situación, mi profesor de cardiología, el doctor Iván Álvarez a la derecha, me enseñó que lo importante no siempre es saber, sino tener el número de quien sabe. Tenemos que saber orientarnos, pero siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros y vamos a poder llamarlo. ¿Sí? Y el diagnóstico formal y tratamiento, muchas de las veces lo vamos a hacer de la mano de nuestros maestros, gente que ha estudiado pues más que nosotros. En este caso, el doctor Carlos Mucha, el doctor Kirelson, el doctor Álvarez, muy estudiosos, gente muy seria, que nos va a ayudar en el día a día, que vamos a poder discutir estos casos, nos van a enriquecer y nos van a hacer entender más fácilmente este cardiorrespiratorio
estas presiones, cómo se comporta este corazón, cómo se comportan esas válvulas y esas cavidades, para poder estadificar estos pacientes, porque la idea es poder estadificarlos si tienen una valvulopatía dentro del ACVIN, poder decir es un paciente B, B2, C, y asimismo tratar lo que ya está descrito en los textos, o si lo queremos estadificar un paciente con una cardiomiopatía dilatada dentro del ISASH, poder generar un reporte y poder hacer un tratamiento adecuado para la patología que sea que tengamos a la mano. Así vamos a poder mantener todo bajo control. Quiero hacer una invitación para, tengo mucho material, algunos textos en la plataforma de RMB México, artículos sobre cardiología, diagnósticos, unos DVD sobre ecografía, reporte ultrasonográfico, cosas que van a complementar lo que veamos acá. Y pues colegas, estamos de nuevo retomando nuestras vidas, tratando de volver a una nueva normalidad, pero tenemos que hacerlo con toda la responsabilidad del caso, entonces no bajemos la guardia, por favor, cuidémonos, cuidemos a nuestros seres queridos y pues de paso cuidemos a nuestros propietarios, a los colegas de las clínicas, bueno, a nuestros amigos, para que podamos volver a reunirnos pronto en estos eventos que tanto nos enriquecen, no solo académicamente, sino espiritualmente, poder volver a ver a nuestros amigos, hagamos las cosas que nos gustan y a veces pues las que nos llaman la atención y nos dan miedo, hagámoslas. Disfrutemos a nuestros seres queridos, disfrutemos tiempo y espacios de calidad y seamos felices y hagamos felices a las personas que nos rodean, porque pues es lo que de verdad tiene importancia al final del día. Quiero darles las gracias por su tiempo, gracias por quedarse en casa cuando ha sido necesario. Quiero dar un agradecimiento a Virtualis, Beth, y pues muchas gracias a todos ustedes. Nos quedamos con las preguntas. Pamela. Sí, si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat ahora o pueden abrir su micrófono para hacer las preguntas. De las dos formas, ahí estamos, ok. Si tienen alguna duda de sus casos, de alguna situación que tengan en especial, no duden en contactarme. Les dejo mis números de contacto, correo, redes. Aquí María Echeverría, creo que es una pregunta, dice, el apoyo de COFAS a través del celular es clara. Creo que es una pregunta. A ver. El apoyo de EcoPath a través del celular es clara. Sí, bueno, a ver, estos transductores que les mostraba ahí, hay múltiples marcas. Yo utilizo una de ellas, me parece magnífica, por la inmediatez con la que podemos tener un diagnóstico, ¿sí? Nos permite conectarlo a un celular. Bueno, es una cosa que no teníamos hace unos años y que en este momento esas plataformas, esos equipos nos han permitido hacer una mejor telemedicina y estamos llamados a estar capacitados para hacer una ecografía sin ser ecografistas y poder hacer esa llamada al amigo, que nos vea en una videollamada que efectivamente esos son unos cohetes pulmonares y que estás en el punto adecuado y que no estás insonando, digamos, el estómago, que puede ser uno de los errores más frecuentes en los campos caudales, porque puedes llegar a encontrar el estómago que tiene gas normalmente y confundirlo con unos cohetes pulmonares. Entonces, son elementos que nos permiten hacer un apoyo, enviar y recibir información muy prolija de manera adecuada. Veo, la condición corporal es clave para definir a un paciente cardiópata o no siempre. No siempre llega en una mala condición corporal. ¿Qué es bueno del paciente cardiópata? A mí me gusta y siempre recomiendo a los colegas que tienen clínica que traten de auscultar
todo lo que se mueva en su clínica, incluso los que llegan a peluquería. Esos perros jóvenes que son el paciente cardiópata oculto que tiene el soplo y que nunca ha sido diagnosticado porque simplemente no está descompensado y ha llegado para situaciones estéticas, más no para nada clínico. Pues a veces se nos escapa incluso en las vacunas ocultarlo y no debería ser así. ¿Qué broncodilatador se utiliza en perros? Bueno, digamos, allá creo que con él utilizaron terbutalina, si no estoy mal. A ver, se me escapa cuál fue el que se utilizó con Marco. Bueno, pues, salbutamoles también se han utilizado. Funcionan bien. Hay asociaciones, digamos, en gatos, terbutalina, fluticasona, cosas así que van asociadas. ¿Qué marca y modelo recomendaría para ecografía en gatos? Muchas gracias. Hay múltiples marcas. Y lo interesante en esto es que el que diagnostica no es el ecógrafo, ¿sí? El que diagnostica es el médico y el entrenamiento que tenga lo da. Y muchas veces vas a poder recibir imágenes de equipos súper costosos, mal seteados, que no son diagnósticos. Entonces, la idea es tener el entrenamiento como tal para setear el equipo adecuadamente para cada paciente y eso sí va a jugar un papel importante. Marcas y modelos, tienes General Electric, Mindray, tienes Butterfly, tienes Lumify, tienes Hewlett Packard, hay muchas. En gatos sí lo interesante es que trates de tener uno que tenga una sonda lineal para ver las estructuras más adecuadamente y que tenga una frecuencia pues alta. Pero esto es de un poco más de asesoría, si solo te dedicas a gatos o si también tienes que ver perros de distintos tamaños. A ver, ¿qué tan común es que existan pacientes con ambos tipos de patologías de forma concomitante o es biológicamente inevitable? Ambas patologías, bueno, esto es cardiorrespiratorio. Una puede llevar a la otra. Una displasia de la tricúspide puede llegar a generar hipertensión pulmonar, entonces molestar los capilares pulmonares. Entonces, asimismo, un EPOC puede llegar a generar molestias en el corazón. ¿En qué patologías respiratorias uno puede ocupar diuréticos? Porque en el edema pulmonar inflamatorio no funciona. Sí funciona en el edema pulmonar cardiogénico. Los diuréticos, cuando tengas unas patologías que sea por ocupación del líquido como tal, edema pulmonar cardiogénico, en efusiones. Hay efusiones que son tan mínimas que no nos dan para hacer un abordaje con toracocéntesis, entonces tenemos que apuntar al diurético. Pero sí, la anamnesis es importante porque pues no, el diurético no es para todo. No podemos dar diurético inicialmente a un paciente con un taponamiento cardíaco porque nos va a afectar el gasto cardíaco, lo va a descompensar y pues es como si lo estuviéramos eutanasiando, así tengamos la mejor disposición y la mejor intención. Cuando al auscultar escuchas soplo como hallazgo sin otra sintomatología, ¿recomiendas tratamiento? No recomiendo. Cuando escuchamos un soplo, la recomendación es ahondar en qué tipo de soplo es. Puede ser un soplo fisiológico, tiene fiebre, tiene anemia. Entonces, lo indicado sería poder hacer un paquete cardíaco para ver que ese soplo efectivamente tenga una patología que lo esté generando, ¿no? Y que a futuro vaya a generar un problema para ese paciente. Sobre el tratamiento de furosemida a 1 miligramo kilo por 8 horas o cada 8 horas. En estos pacientes que están en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Que tienen un edema pulmonar, líneas B
incontables en hemitórax izquierdo o en ambos, a veces llegan totalmente encharcados, digamos así. El tratamiento es en infusión 1 miligramo kilo hora por 8 horas inicialmente y reevaluamos ecográficamente. Obviamente tenemos que ver que el paciente pues no vamos a poner, estamos tratando de secarlo, no de hidratarlo. Entonces si ponemos esa furosemida en una bolsa de 1000, pues no, sí tratemos de hacerlo que el paciente ojalá se esté hidratando oralmente, pero que lo hagamos en la menor cantidad de líquido posible. Con una bomba de infusión funciona muy bien. Y sí, es por 8 horas, 1 miligramo kilo cada hora. Hola, aquí Andrea de Virtualis. No sé si ahora Hola, damos Andrea. comienzo al sorteo. No sé si alguien más tiene alguna consulta, si no vamos a dar inicio al sorteo. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Bueno, entonces el sorteo va para las personas que estén presentes, ¿ya? Así que, bueno, aquí voy a compartir pantalla. Un segundo. ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien? Se ve bien. Ya, gracias, Pame. Bueno, acá están todos los que se inscribieron al webinar, ¿ya? Pero obviamente la persona que va a ganar va a ser quien esté presente, así que yo voy a decir los nombres y ojalá si es que pueden activar el micrófono y hablar, porque en el chat aquí no me aparece como el tiro. Entonces, vamos a comenzar a ver quién es el ganador de la beca. Cindy Muñoz, ¿está presente? Cindy Muñoz, ¿no? Voy a pasar a la siguiente hasta aquí. ¿Está? Sí. ¿Sí, Cindy? Ah, ya mira, justo fuiste la ganadora del tiro. Ninguna al agua. Bueno, Cindy, nos vamos a poner en contacto contigo para poder inscribirte al curso, ¿ya? Así que te vamos a solicitar tus datos. Súper, gracias. Bueno. Ahí no sé, docente, si quiere hacer una despedida, invitarlos al curso. Bueno, colegas, amigos, un agradecimiento enorme de mi parte por haber destinado este tiempo para ver estos casos, para ver esta teoría básica con un abordaje a lo que van a ver en este curso. Totalmente invitados. Pamela va a ahondar un poco más en el tema como tal del desarrollo del curso y pues no sé, espero haber llenado todas sus expectativas. Si tienen dudas, tienen mis contactos y de nuevo muchas gracias. Feliz noche. Un gusto haberlos tenido todos acá, que tengan una excelente noche y un gusto, Sergio. Ahí estaremos en contacto cuando sea la fecha del curso y ahí estaríamos viéndolos, espero, a la mayoría de ustedes. Hasta luego.